Esto es Cuba bajo la mesa, un espacio dedicado a dar a conocer las voces de los protagonistas de lo que ocurre en Cuba y que no sale ni en la prensa oficial y casi nunca en las agencias de prensa acreditadas en la isla. Esta sexta edición del espacio Cuba bajo la mesa estará dedicado a un tema que ya lleva más de 6 décadas afectando a los cubanos y que además se extiende a todo lo largo del país. Es la represión. Para eso hemos invitado a Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y al activista y periodista independiente Agustín López Canino. Con ustedes, como moderador, este servidor Reinaldo Escobar. Algunos teóricos de la política suelen definir a la represión como una de las principales tareas que le corresponde llevar a cabo a un Estado. De manera que para coartar a la delincuencia, para impedir que se rompan las reglas, para que la gente pague los impuestos, para que haya un orden social, el Estado cuenta con un aparato represivo que casi siempre está uniformado y que es la policía, y así funciona en casi todas partes. Pero de eso a que un Estado sea un Estado represivo hay una distancia muy grande. ¿Por qué? Porque los derechos de los ciudadanos son la contrapartida de la represión. Si bien es cierto que cuando esos derechos se extralimitan, el Estado tiene que reprimir, también es cierto que la represión no puede ir más allá de lo que debe estar rígidamente reglamentado en los derechos ciudadanos. Cuando se rompe ese equilibrio, entonces lamentablemente hay que decir que se vive en un Estado represivo, en un Estado policial, en una dictadura y las denominaciones políticas que se le suelen dar a estos fenómenos. Cuba es un caso paradigmático de un Estado represivo, donde la más mínima discrepancia política está penalizada por las leyes y por la acción puntual de los órganos de la seguridad del Estado que existen fundamentalmente para impedir que las personas que tengan una posición política divergente al Partido Comunista puedan expresarse y mucho menos organizarse. Esa es la función de la represión en una dictadura. El nombre de Berta Soler es conocido por todos los cubanos. Ella lidera el movimiento de Damas de Blanco, que surgió para luchar por la liberación de aquellos 75 opositores cubanos que fueron condenados a largas penas de cárcel en lo que se conoce como la Primavera Negra del año 2003. Entre mediados de 2010 y comienzos del 2011, los 75 fueron excarcelados. Esto fue posible como resultado de la mediación de la Iglesia Católica, por gestiones diplomáticas españolas, más la presión ejercida por el movimiento de Damas de Blanco y la huelga de hambre de 86 días que le costó la vida al prisionero político Orlando Zapata Tamayo. No obstante la liberación de los 75, las Damas de Blanco continuaron asistiendo cada domingo a la iglesia de Santa Rita para seguir exigiendo la liberación de todos los presos políticos. Quiero decirle que el régimen cubano usa la violencia o practica la violencia contra los activistas de derechos humanos, y ahora me corresponde hablar de las Damas de Blanco. La detiene, cada día que la detienen, primeramente la lleva a unidades de policía y son muchas víctimas de vejación moral, donde la registran de pie a cabeza y lo ocupan, le roban el dinero que llevan con ella. Pero no obstante, también la multan por portar dinero que según ellos dicen que viene de los enemigos. Y si no tienen dinero, pues también las multan. En estos últimos años de pandemia, el régimen cubano le impide a las Damas de Blanco, igual que activistas de derechos humanos, que puedan
entrar a la sede nacional de las Damas de Blanco, y ahora han puesto como objetivo de la policía la sede nacional, y toda persona o dama de blanco que pueda burlar o pueda entrar a la sede nacional, cuando sale son multadas con las detienen y son multadas con 150 pesos hasta con 2.000 pesos según ellos, por violar el dispositivo de seguridad que según ellos está en un dispositivo virtual. También tenemos de que arremeten contra los familiares, esposos de hijas o hijos, ya sean hembras y varones de damas de blanco, los llevan a prisión para que su familiar, dama de blanco, desista de estar en la organización. Ángel Moya es el esposo de Berta Soler. Él fue condenado en la Primavera Negra del año 2003 a 20 años de prisión. Desde entonces, Berta integró este movimiento de las Damas de Blanco y Moya fue uno de los 12 excarcelados de aquel grupo que tomó la decisión de quedarse a vivir en Cuba. Por eso, Moya acompaña a Berta en todas las acciones que realiza y es también víctima de la represión que sufre Berta y las Damas de Blanco. En el caso de las Damas de Blanco, aquí en la sede nacional, Ángel Moya y yo, después del día 11 de julio del 2021, tenemos perennemente la policía, no solo virtual, sino también de presencia, y nos siguen a todos los lugares donde vamos, lo mismo a pie que en carros de chapa particular del Ministerio del Interior, como en patrulla. En muchas ocasiones o casi siempre tenemos que decir para dónde vamos, hablan según ellos con su jefe, y el jefe que dice si podemos o no podemos ir, y de autorizar el jefe van tras de nosotros. De lo contrario tenemos que virar. Si no viramos, y cuando estoy hablando de Ángel Moya, mi esposo que sale conmigo, salimos juntos, si no viramos somos detenidos. Somos a veces detenidos 2 y 3 veces en la semana, y somos multados cada vez que nos detienen, donde nos imponen multas arbitrarias, cuyas multas no las pagamos, y luego después nos abren expedientes porque somos deudores de multas arbitrarias. En fin, nos llevan a calabozo sin colchón por más de 24 horas. Somos a veces de forma violenta arrestados por personas paramilitares y por mujeres vestidas de civil del Ministerio del Interior y de la seguridad del Estado, de la Policía Nacional. Agustín López Canino es un opositor independiente. Ejerce el periodismo a su forma, ha colaborado con varios medios independientes y además es un hombre que está obsesionado con el tema de la unidad de entre los opositores. Quizás por eso no pertenece afiliado a ninguna organización en particular, pero en todas partes se le quiere. Mi labor es hacer un poco de periodismo crudo, tosco, porque tampoco soy un periodista universitario. Sencillamente he utilizado el periodismo como forma de reclamar derechos. Por eso, exclusivamente por eso, han sido la mayor parte de todos los arrestos. Uno de los últimos arrestos fue en el 2019. Vinieron a mi casa, llenaron mi casa, me llevaron todo. Laptop, teléfono, cámara, moto. Nunca hubo juicio, nunca hubo un ejercicio de la justicia, porque a todas esas todo estaba comprobado que era legal, pero no se me devolvió nada nunca. Y bueno, los últimos arrestos fue el día 20 de mayo, después de varias amenazas. Habían venido aquí varios agentes de la contrainteligencia
a decirme que esa convocatoria que yo estaba haciendo por el 20 de mayo podía traerme consecuencias y llevarme a los tribunales. Primero vino uno, el que según ellos me atiende, después vinieron dos, después vino un mayor de la policía, también con las mismas amenazas. A todos les contesté lo mismo: voy a salir por donde salgo siempre, por mi calle, porque es mi derecho. Ustedes hagan lo que entiendan de hacer. Y así mismo fue. A las 8 de la mañana salí y estaban ahí esperándome. Me arrestaron. No puedo decir que fue un trato respetuoso, porque si ellos me respetaran o respetaran mi derecho, no me apresaban, no me montaban en una patrulla, no cometían esa fechoría, porque soy un ciudadano pacífico. Tanto los arrestos, muchos los he olvidado, pero todos los tengo escritos, la fecha, la hora, y pienso que seguirán los arrestos, porque continuaré lanzando convocatorias, continuaré en mi lucha por un país democrático, por un gobierno democrático, lucha pacífica. Ya cuando te arrestan tantas veces, solo esperas cada día, en cualquier momento, un nuevo arresto. Quizás una de las fórmulas más perversas de represión que ha practicado la dictadura cubana a lo largo de todos estos años ha sido la de apelar a personas que no son militares, que no son policías, incluso que en muchas ocasiones ni siquiera son militantes del Partido Comunista, que son agrupados de manera oportunista o apelando al oportunismo de esas personas para que acudan a atacar, a insultar a los opositores. Esto empezó, la historia de esto es bastante vieja, ¿no? Pero bueno, los primeros antecedentes que se reconocen de esto eran los famosos mítines de repudio de 1980, cuando las personas los ciudadanos cubanos que habían decidido salir del país por la vía del Mariel, antes de abandonar su casa o sus centros de trabajo, eran apaleados, insultados, escupidos, sus casas vandalizadas. Y eso se quedó como una norma, llamado mitin de repudio. Y luego, más adelante, se crearon las brigadas de acción rápida, ya una cosa más organizada. Y así siempre ha salido funcionando esto, incluso más recientemente, cuando los acontecimientos del 11 de julio, ese día maravilloso de rebeldía popular, el régimen apeló a estos grupos para controlarlo. Estas fórmulas son una imitación de los grupos fascistas de Italia, de la época de Mussolini, de la época fascista de Hitler en Alemania. Es decir, no es nada nuevo, ¿no? Pero aquí para nosotros en Cuba es la fórmula más común de reprimir y que no tiene las mismas consecuencias de que sea la policía uniformada o el ejército el que reprima a la población. Hemos tenido en este año ocasiones que han traído turmas paramilitares para que tengan un enfrentamiento directamente y nos golpeen a nosotros para que nos mandemos a correr o de lo contrario reaccionemos como ser humano. En fin, el régimen cubano tiene diferentes métodos que hemos detectado, más de 19 métodos para llevarnos a la obediencia, para que visitamos las damas de blanco, estar en nuestra organización, y tiene y lo ha llevado como ejemplarizante a 3 damas de blanco a prisión desde el 28 de diciembre. De 2021 y 2021 hasta esta fecha tenemos a 3 damas de blanco que solo por participar en la marcha pacífica del pueblo de Cuba contra el sistema, la han llevado a prisión, están sancionadas a 6, 7 y 8 años de privación de libertad. Uno de los indicadores para cualquier democracia, o al menos para una nación que pretenda parecer una democracia,
es que sus gobernantes ejerzan sus funciones por igual para todos los ciudadanos y no para favorecer exclusivamente a sus partidarios. Este fragmento que vamos a escuchar del discurso del general Raúl Castro en el 8º Congreso del partido demuestra que los que mandan en Cuba solo tienen en cuenta a sus simpatizantes para reconocer derechos tan elementales como usar los espacios públicos. Estamos firmemente convencidos de que las calles, los parques y las plazas son y serán de los revolucionarios y que jamás negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución. Por cierto, la forma en que ese heroico pueblo al que se refiere Raúl Castro defiende su revolución y que tiene sus víctimas en las damas de blanco y otros defensores de los derechos humanos, cuenta con muchísimos ejemplos. He aquí uno de ellos. ¡Abajo los derechos humanos! ¡Viva la revolución! ¡Abajo los derechos humanos! ¡Abajo! Y yo me cago en la madre de todos los derechos humanos. ¡Esto es una mierda! ¡Abajo la contrarrevolución! ¡Abajo! ¡Abajo los que deciden el juego de la contrarrevolución! ¡Abajo! Como decíamos al principio, la función principal de la represión en una dictadura es impedir que los ciudadanos se expresen con libertad y que se organicen según sus tendencias políticas. Por un principio elemental fundamentado en los derechos humanos, esto es aborrecible, pero no es lo peor. Lo peor es que los que mandan en Cuba lo están haciendo mal y en consecuencia el país sufre un deterioro imparable. Y esto es lo peor, porque al no permitirse una forma civilizada de cuestionar la gestión gubernamental, los males pueden llegar a ser irreversibles. Y ahora, para despedirme, recuerdo al poeta vecino del habanero Parque Trillo cuando advierte: el peor peligro no es que el cántaro se rompa por frecuentar la fuente, sino que la seque. Hasta la próxima Cuba bajo la mesa, donde los espero con nuevos temas.